Es cierto que sin el mando único, sin conjuntar a las corporaciones policíacas en 32 policías estatales, no se podría evitar otro Ayotzinapa o otro caso como el de los estudiantes desaparecidos en Veracruz. Esta es la pregunta que le vamos a hacer a el alcalde de Neza, a el exalcalde de Zapopan y a un académico de Causa en Común a propósito de la discusión en el Senado de la reforma para crear el mando único. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Les dejo aquí mi Twitter, José Buendía MX, ahí me pueden hacer llegar sus comentarios y mientras tanto vamos a ver algunos datos para contextualizar el debate y venir aquí con los alcaldes para conocer su punto de vista sobre el mando único. La Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, busca acelerar la implementación del mando único e impulsar la reforma constitucional al respecto, que ha quedado congelada en el Congreso. En diciembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado una reforma para establecer el mando único, pero el PAN se opuso y quedó atorada en comisiones. Ahora, en el arranque del periodo de sesiones, la oposición advirtió nuevamente que el Senado no aprobará el mando único que proponen el presidente de la República y los gobernadores. El mando único se ha establecido en algunos estados mediante acuerdos políticos específicos en cada entidad, por ejemplo en Nuevo León, pero es suficiente que un alcalde como Cuauhtémoc Blanco decida rechazarlo para abrir una crisis institucional. El debate del mando único policial en México, es decir, la desaparición de 1,800 corporaciones policíacas municipales y la inmediata creación y operación de 32 policías estatales, se centran en dos vertientes, la legal y la económica. La legal implica quitarles a los municipios la responsabilidad sobre seguridad pública. La económica significaría que los municipios dejarían de disponer de los 5.952 millones de pesos del subsidio para la seguridad pública. ¿Es imprescindible el mando único para frenar la violencia y crímenes contra derechos humanos? El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que si siguen habiendo 1,800 corporaciones que no están capacitadas, completas y con controles de confianza, pues obviamente pueden seguir habiendo eventos como los que ya vimos, trágicos, y que ahora se repiten en Veracruz. La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó a Enrique Plasencia, alcalde de Tlaquiltenango, Morelos, el amparo contra la inclusión del mando único. El ministro Javier Lainez fue quien desechó la petición de suspender el mando único tras dado a conocer el decreto estatal que designa a dicho modelo policial para los 32 municipios de Morelos. El experto en seguridad, Luis Astorga, comentó que hay estados que tienen policías municipales fuertes y el esquema de mando único no sea el más adecuado y habrá otros donde la debilidad de los municipios es tal que podría ser útil. No hay un modelo único de mando único. Se pueden explorar diferentes realidades. Sería terrible querer centralizar las decisiones de seguridad pública en las ciudades capitales. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, se pronunció a favor del mando único policial con un enfoque integral, al tiempo que llamó a reabrir el debate y dejar atrás posiciones reduccionistas en torno al tema. Vamos con opiniones encontradas, vamos a hablar de un tema que a usted le interesa, el tema de la policía. Es de los temas que más se comenta, que más se habla, está en la boca de todos, en las críticas, en los señalamientos y también en las preocupaciones, sobre todo relacionado evidentemente por la inseguridad, por la criminalidad y por los altos índices de violencia que se padecen en muchas regiones del país. Y para entrarle al tema, le vamos a entrar a propósito de la iniciativa que ha comenzado a discutirse, a debatirse ahí en el Senado de la República, que está empujando muy fuerte el gobierno federal y también los gobernadores del país para que se unifiquen las 1,800 corporaciones que existen en 32 corporaciones policíacas estatales. No es una propuesta nueva, viene desde 2010, la propuso primero el gobierno de Calderón, luego la ha retomado el gobierno de Peña Nieto, pero en ningún caso hasta ahora ha prosperado. Y para entrarle al tema, me da mucho gusto que esté aquí conmigo el alcalde de Neza. Muchas gracias de verdad muchas gracias, José, por estar aquí con nosotros. Juan Hugo de la Rosa, muchas gracias por participar y por conocer tu punto de vista, que me parece que va a ser muy rico. Y está también con nosotros Sergio Padilla, es investigador de Causa en Común, sí, una organización de la sociedad civil que se ha dedicado en los últimos años con especial énfasis a hacer evaluación de las policías del país
ver si cumplen con los requisitos de control de confianza, capacitación, etcétera. Así es, muchas gracias. No, gracias a ti. Y si quieres, vamos a empezar directamente con la declaración que me imagino que anda rondando las cabezas de todos los alcaldes desde hace unos días y fue la que pronunció el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, cuando dijo que el mando único, lograr que se haga esa reforma constitucional en el Senado de la República es imprescindible para evitar otro Ayotzinapa o otro caso de desaparición de estudiantes como el que ahora lamentablemente se ha vuelto a producir en el caso de Veracruz. ¿Qué opinas? Bueno, creo que como dice el dicho, que cada quien habla de cómo le ha ido en la feria, ¿verdad? Yo creo que particularmente en el municipio de Nezahualcóyotl las cosas han ido muy bien en materia de seguridad pública. Tan es así que la Policía Municipal ha recibido reconocimientos internacionales, nacionales y de diversos personajes especialistas, en el sentido de que ha habido una práctica policial efectiva que ha dado resultados y que hoy nos muestra claramente cómo se ha bajado la incidencia delictiva a través de este modelo que se ha adoptado en el municipio. ¿Este modelo, entonces, cómo es el modelo? El modelo ¿Cuál será la diferencia con otras policías de otras presidencias municipales del país? Creo que el modelo está basado principalmente en la cercanía con la población, es decir, una policía vecinal de proximidad que está sectorizada en 90 espacios en todo el municipio. Es decir, está dividida en 90 cuadrantes, donde cada cuadrante está atendido por ciertos policías, por cierta unidad policíaca. En fin, hay una responsabilidad. Más o menos, cada cuadrante, ¿cuánta gente ocupa? Pues podríamos hablar de por lo menos 100,000 habitantes. Por cuadrante. Por cuadrante. ¿Y cuántos policías tienes por cuadrante? Pues lo que pasa es de que hay una patrulla por cada cuadrante. Okay. Hay policías, hay una unidad policíaca, hay una patrulla que recorre la zona en motocicletas, y además de toda la demás corporación que cumple una función de estar vigilando todos los es un poco el modelo de la Ciudad de México, el que implementó, creo que primero fue, Mondragón. Efectivamente. O no sé si fue primero Hertz, no estoy seguro. Sin embargo, creo que la ventaja que hoy tenemos es de que este modelo se ha buscado cómo lograr la participación ciudadana. En eso es, yo creo, donde reside particularmente el éxito, de cómo cada vez la gente se va sintiendo más cercana a su policía, se va sintiendo más protegida por su policía. Yo, en los recorridos que tuve oportunidad de hacer el año pasado, la misma población me pedía que no moviera a la policía que tenían ahí, que no les quitara a sus policías. ¿Por qué? Pues porque se sienten protegidos por ellos. O sea, se sienten seguros cuando la policía está cerca de ellos. Hay vínculos con la comunidad, quieres decir. Efectivamente, se ha generado un vínculo muy importante y que incluso ha ido a generar la construcción de redes vecinales por cada cuadra. La intención es llegar a construir 10,000 redes vecinales en todo el municipio. Es decir, todas las cuadras del municipio tendrán su propia red vecinal. Y hasta este momento tenemos construidas más de 4,000 redes vecinales. O sea, ya va muy avanzado el proyecto y esto es precisamente lo que ha dado como resultado de que hoy la gente se sienta más segura en el municipio de Nezahualcóyotl. Yo digo, este proyecto desde luego lo conocemos, sin embargo, creo que no puede ser tasado con un mismo rasero todo, porque hay experiencias muy exitosas de policía municipal. No solo la de Nezahualcóyotl, hay que reconocerlo, hay otros ejemplos donde la policía ha funcionado. Y creo que hay cuestiones muy sencillas que nos hacen defender este proyecto, ¿no? Porque yo creo que para empezar,
la policía municipal juega un papel muy importante para garantizar la gobernabilidad de los municipios. Luego, la policía municipal es la que está más cercana a la población, es la que puede identificar la problemática de manera ahí concreta, en la calle, en las colonias, y puede atenderla, puede intervenir cuando así sea necesario. Y desgraciadamente los ejemplos que hemos tenido en materia de policía estatal, esto no sucede. Es decir, sí tienen sus procedimientos, tienen tal vez incluso mayor equipamiento. Y armamento, mejor armamento. Pero no tienen esa cercanía que tiene la policía municipal con los ciudadanos. Sergio, voy contigo, de causa en común. El comentario del secretario de Gobernación lo acompañó diciendo, a ver, a nivel local hay mucha menor capacidad, hay menor capacitación de parte de las policías locales, e incluso tienen niveles más bajos en términos de la aprobación de los controles de confianza. ¿Existe realmente datos como para sostener eso? O sea, que están mejor preparadas, que son más eficientes, contrario a lo que está diciendo el alcalde de Neza, las estatales son mejores, que están mejor preparadas que las locales. Utilizando los datos oficiales, no existe evidencia de que las policías estatales sean mejor que las municipales. Sin embargo, sí existe evidencia de lo contrario. Causa en Común lo que hizo fue explorar las 32 policías estatales, es decir, las 31 de los estados y la del Distrito Federal, que todavía no era nombrado un estado, y lo que encontró es que esas policías no han tenido la capacidad para cumplir los compromisos en cuanto a normatividad, en cuanto a profesionalización, en cuanto a certificación que tiene que ver estatales. Las estatales, el control de confianza, y que tampoco tienen controles internos, es decir, quien sancione y investiga a la policía que incurre en actos violatorios de la ley. Como te comento, no hemos encontrado que tengan capacidades suficientes para, sobre todo, brindar condiciones a los policías para que desarrollen una carrera dentro de la institución y para brindarles los mínimos necesarios para que realicen un trabajo profesional en las calles. Respecto a lo que mencionabas del control de confianza, los números son muy parecidos. Las corporaciones, tanto municipales como estatales, tienen un alto grado de reprobados, es decir, de no aprobados en control de confianza. Una y otra. Las dos. Y en las estatales, que es las que hemos monitoreado, el principal problema no es que haya muchos no aprobados, sino el principal problema es que esos no aprobados no han sido de baja. Si checamos los datos del Secretariado Ejecutivo, hay ahorita alrededor de 22,000 miembros de las instituciones de seguridad pública estatal que están pendientes de dar de baja. Entonces, es un problema grave que hay en el país. No solo se trata de evaluarlo, sino si ya determinaste que no son aprobados para ejercer la función policial, hay que darlos de baja, y hemos descubierto que las policías estatales no tienen esas capacidades para poder dar de baja a sus elementos. Ahora, en abono a lo que dice el secretario de Gobernación, hay que reconocer que ha habido también casos donde la intervención, el involucramiento del crimen dentro de la policía municipal ha sido pues una cuestión realmente preocupante, como fue el caso de Iguala. Claro, yo creo que efectivamente hay que reconocerlo. Sin embargo, como te decía, no se puede medir con una misma vara a todos, sino más bien se tendría que ir a ver las particularidades que existen. Y de ninguna manera yo considero que vaya a remediarse la situación con la desaparición de los cuerpos policíacos municipales. Al contrario, yo creo que esto puede todavía ir a recrudecer más los índices delictivos en la medida de que no exista esa cercanía con la comunidad, en la medida de que tengamos una policía totalmente alejada de su comunidad. Comentábamos hace un momento, no es lo mismo que llegue todo un convoy de policías bien armados en buenas unidades, que no tiene nada que ver con el policía que está ahí. Que no conoce, a la comunidad. La policía estatal no conoce a la comunidad, la policía municipal sí la conoce, sabe cuál es la problemática y está atento para poder atenderla. Entonces, yo por eso no creo de ninguna manera que la solución pueda estar en la desaparición de los cuerpos policíacos municipales. Más bien, yo creo que lo que se tendría que es reforzar esas medidas. En el caso de Nezahualcóyotl estamos prácticamente al 100% en cuanto
a la certificación de nuestros policías. Estamos haciendo esfuerzos importantes para la capacitación, para lograr todavía tener policías más preparados para manejar los delitos de género, para manejar cuestiones de la violencia intrafamiliar, para manejar cuestiones que tienen que ver con la prevención sobre todo. Que yo creo que ahí, en la parte de la prevención, tenemos mucho que hacer todavía en los municipios. Y entonces, desde luego, para esto necesitamos tener la posibilidad de contar con estos cuerpos policíacos bien preparados. Pareciera, a partir de lo que se pone sobre la mesa, Sergio, que comienza a haber un debate casi de posiciones un poco irreductibles entre los que defienden, ¿no?, los argumentos que se ponen a Juan Hugo los ponía sobre la mesa hace un momento, y es la cercanía con la población, que se cumple con los controles, etcétera, las ventajas que él observa de la policía local, municipal, contra la centralización de las decisiones del modelo del mando único. Parece que son dos modelos un poco irreductibles. ¿Es correcto plantear, digamos, la discusión pública sobre seguridad en estos términos? No, desde Causa en Común creemos que no es correcto. La estrategia o la iniciativa de mando único surge queriendo responder una pregunta sobre todo de tipo gerencial, de tipo administrativo, es decir, ¿quién se va a encargar de controlar tanto los recursos y el estado de fuerza de las policías municipales y estatales en conjunto? Sin embargo, en la sociedad civil creemos que hay una pregunta más importante, que es ¿cuál es la policía que queremos? Y lo que se debe avanzar es como otros países que han tenido o que están construyendo grandes policías, Estados Unidos, Inglaterra, que siempre han sido referentes, pues lo que han hecho es una reforma policial que lo que ha tratado es de ver las causas y responder a las necesidades de la población antes de pensar en un control, sobre todo, como lo decía, gerencial, administrativo. Hay que ver las causas de fondo de por qué nuestros policías no están bien capacitados, por qué no están actuando bien en la calle, y eso no tiene que ver directamente si el control lo tiene la municipal o la estatal. Hacen falta una serie de estándares y regularizaciones que no han sido construidas bien en todos estos años y que ahora, digamos, estamos pagando el precio de no tener todavía legislaciones con estándares correctamente establecidos para que todos los policías puedan, digamos, seguir esos caminos, y además que el Secretario de Ejecutivo, que es el órgano encargado de los recursos y de la supervisión de los mismos, no tiene la capacidad para sancionar a las policías que no cumplen con los compromisos. Entonces, cuando una policía no cumple las metas, no hay ninguna sanción para los titulares, entonces tampoco hay ningún incentivo para cumplir con los acuerdos que se llevan a cabo. Ahora, detrás de esta discusión, y voy a tener que hacer un corte y regreso contigo, hay dos implicaciones importantes. Una, legal: los municipios, en caso de que se diera el mando único, perderían, digamos, responsabilidades de seguridad pública, quedarían como asuntos administrativos. Y la otra es económica: hay una bolsa millonaria de recursos, según mis cuentas, cerca de 14,000 millones, si suma uno los distintos fondos de apoyo de seguridad pública que están también en disputa. Me quedé contigo y era, en efecto, el mando único, la decisión del mando único tiene un trasfondo con un par de implicaciones. La primera es que si se llega a dar legalmente, perderían los municipios responsabilidades en la seguridad pública. Claro. Y el otro tema es económico. Tú me corregirás, pero la bolsa que hay de distintas partidas, desde nuevos subsidios hasta las anteriores canalizadas a seguridad pública y recursos para prevención, más o menos yo estaba sumando una bolsa de 14,000 millones, repartidos, obvio, entre los 2,000 y pico, casi 2,500 municipios del país. Sí, por ahí anda la bolsa de recursos. Y desde luego es un factor que interviene. Claro, porque entonces ese dinero ya no sería de los alcaldes, sería de los gobernadores estatales. Entonces, los gobiernos estatales estarían manejándolo. Y fíjate que en el Estado de México existe el mando único desde el año 2013, fue cuando se implementó. Incluso tuvo esa intención de quitar los recursos a los municipios para que los operara todo el gobierno estatal. Sin embargo, a la vuelta de 3 años y fracción, los resultados están a la vista. No ha habido avances sustantivos en todos los municipios que se sujetaron al mando único establecido por el gobierno del Estado. Y esto es lo que nos hace recapacitar en esa parte. Porque yo creo que lo más importante es lo que la gente está pensando. Es decir, yo decía, diversas instituciones nacionales e internacionales han reconocido lo que se ha hecho en NESA, pero para mí lo más importante es lo que la gente piensa.
lo que la gente está esperando que nosotros hagamos para poder darle tranquilidad, darle seguridad. Y desde luego nosotros hemos insistido desde aquel momento en que debe de darse de manera adecuada una coordinación interinstitucional, donde cada una de los niveles de gobierno pueda y deba de hacer lo que le corresponde en materia de seguridad pública. ¿Ustedes tienen firmado el convenio? Porque hay que decirle al público, en ese momento hay estados donde ya hay mando único, pero no ha sido por un cambio constitucional, sino por acuerdos políticos entre los alcaldes, los gobernadores. Así es, no, en el caso en el Estado de México, Nezahualcóyotl no firmó el mando único, nos mantuvimos al margen, o sea, no traes mando único desde 2012, por lo menos. Exactamente. Y hasta la fecha nosotros nos mantenemos en la misma posición, pero porque hemos dado resultados. Los resultados se muestran en números, se muestran en la percepción que tiene la gente, y entonces eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Es decir, nosotros hemos visto cómo la incidencia delictiva en el municipio se ha venido reduciendo desde el año 2013, en que entró el gobierno perredista, hasta el año 2015, de 25,000 casos que había, eventos que había en el año 2012, se reduce a 9,493. Pero fíjate que interesante, traes una el reducción caso del 63%. 63%, Sergio, de reducción en el caso de Nesa, frente a otro gobierno perredista municipal como el de Iguala, y el contraste es brutal. ¿Cómo pondrías tú de manera objetiva, ponderada, los pros y contras de que los municipios, por ejemplo, se queden sin responsabilidades en seguridad pública y ese dinero pase a ser manejado por los gobiernos estatales? Sin lugar a dudas hay algunos casos en donde es totalmente viable. Por ejemplo, hay ciertas realidades en el país, como hay municipios donde no existe policía, es decir, el municipio no tiene ni un elemento de policía, y entonces depende tanto del Estado como de la Federación para las tareas de seguridad. Pero ahí ni discusión hay, ¿no? Sí, entonces ahí es relativamente fácil, más bien. Ni siquiera llegan los recursos y es el gobierno estatal el que se encarga de la seguridad, no hay quien discuta. Después hay municipios que tienen una policía sumamente pequeña que apenas les alcanza para la seguridad intramuros de sus, digamos, principales edificios de gobierno, y que igual necesitan el apoyo. De ahí en adelante se empieza a complicar. Cuando ya tienen una policía relativamente mayor, pues entonces nos preguntamos cómo se haría este proceso de precisamente llevar a conformar un solo estado de fuerza, sobre todo en las cuestiones salariales, en las cuestiones de prestaciones, cuando en el país, digamos, hay disparidades grandes. Uno de los hallazgos de causa en común, por ponerte un ejemplo, es que ni siquiera las policías estatales están todas alineadas a la escala jerárquica que marca la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es una escala terciaria y solamente la mitad de las policías han logrado alinearse. Entonces, desde un hecho tan claro como que no tienen escalas jerárquicas iguales, cuando vayan a la operatividad, cómo reconocer que es un policía, digamos, raso, un policía de base, o que tiene un cierto grado ya de mando superior, ¿no? En el primer escalafón, segundo escalafón, si no se han logrado homologar. Entonces, es bastante incierto cómo se, digamos, o sea que las estatales no tienen estándares ni salariales, ni de jerárquicos, ni de mando. Exacto, hay una irregularidad grande, y también me gustaría exponer el caso, sobre todo de los municipios capitales, que en la mayoría de los casos hay, su estado de fuerza es casi el mismo que el de la policía. Hay algunos municipios, hemos detectado incluso, donde el salario es mayor al de la policía estatal. Entonces, bueno, Zapopan, por ejemplo. Zapopan tenía, cuando fuimos a visitar Jalisco el año pasado, las propias autoridades estatales reconocían que tenía un salario más alto que el de la policía estatal. Ahora, todas 1,800 corporaciones, como señala el propio secretario de Gobernación, ¿no les parece un poco absurdo? Pues sí. No es una cifra excesiva de la fragmentación. O sea, coordinar 1,800 policías. Sí, pero es más fácil que coordinarlas en lo particular y hacer una coordinación interinstitucional que querer absorber toda la parte administrativa y operativa de todos estos cuerpos policíacos. La responsabilidad política reside en los presidentes municipales en los municipios, y esto exige que ellos mismos tengan que garantizar la gobernabilidad y además de que los ciudadanos, en primer lugar, recurren al presidente municipal ante cualquier circunstancia. Así es, bueno, pues es el nivel de gobierno más cercano. Y ahí hay un punto que me preocupa mucho. Voy a hacer un corte y voy a regresar con ese tema, y es
hoy lo decía el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el peligro de que si se diera el mando único en lugares donde la policía local, municipal ha funcionado bien, se diera o se prestara, digamos, a conflictos o a confrontaciones políticas. Me preocupa, para decirlo llanamente, que sea un tema que se politice por el manejo, no solamente por el manejo o por la búsqueda del manejo de los recursos, sino con fines de enfrentamiento entre partidos de distinto signo, entre los distintos niveles de gobierno. Me quedé con el tema de la politización, el peligro de que este tema, la búsqueda de, digamos, tanto de recursos como de concentración de facultades, lleve o pueda llevar a que si la alcaldía la ocupa un color, un partido, y el gobierno estatal lo ocupa otro, eso caigan en la tentación, digamos, de utilizar la seguridad pública con fines partidistas o electorales. Desde luego, creo que no es válido o no es conveniente, por lo menos para la propia sociedad, que esto llegara a esos términos de politización, porque el problema de seguridad es la principal preocupación de la gente hoy por hoy. Incluso en el municipio de Nezahualcóyotl, donde hemos tenido reducciones muy importantes en la incidencia delictiva, donde hay una cercanía bastante importante entre la policía y la comunidad, aún así, la principal preocupación de la población sigue siendo la seguridad. Pero tú tienes el caso, o sea, tu caso es típico, gobierno perredista en el municipio de Nezahualcóyotl, gobierno priista en el estado. ¿Has sentido que en la seguridad pública se preste o se tome como rehén para intereses políticos? No, mira, yo creo que por lo menos lo que vi durante la administración que acaba de terminar en diciembre pasado, hubo una colaboración muy importante, a pesar de esa diferencia, a pesar de que el gobierno municipal no firmó el mando único, sí hubo colaboración, sí se logró establecer distintos mecanismos para que el gobierno del estado pudiera intervenir y el gobierno municipal pudiera cumplir con sus funciones. Creo que eso es lo que tenemos que buscar en este periodo también, que esta colaboración, esta coordinación interinstitucional se siga dando y que se profundice, se perfeccione todavía mucho más, porque creo que a eso es a lo que tenemos que aspirar, a que el gobierno municipal tenga la posibilidad de desarrollar este proyecto, todo este modelo que se ha diseñado y que ha dado resultados efectivos, pueda seguir ahí perfeccionándose, y al mismo tiempo el gobierno del estado tenga la posibilidad también de cumplir con el papel que tiene que cumplir, así como también el gobierno federal. Es decir, cada quien en su ámbito de competencia tiene una tarea que hacer, y a lo que aspiramos no es a que se dé una confrontación, no es a que se dé una politización del tema de la seguridad, sino más bien que nos ayude a perfeccionar, que nos ayude a mejorar todavía más las condiciones de seguridad en el municipio. Sergio Padilla, ¿tú ves, adviertes o tienes algún dato que te permite identificar, digamos, este temor o la posibilidad de que se utilice la seguridad pública, digamos, con fines electorales, con fines políticos, de confrontación entre los distintos partidos? Bueno, a mí... Porque ese me parece que sería el peor de los escenarios. Claro. ¿No? Sí, a mí lo que me alarma es que iniciaste comentando de que esta iniciativa ya la había planteado Felipe Calderón en el 2010, más o menos, pero a mí me gustaría irnos un poquito más atrás. Desde finales de los 90 lo que se planteó fue la creación de un sistema nacional de seguridad pública que precisamente contemplaba los 3 niveles de gobierno con diferentes atribuciones para las policías, y se supone que teníamos que ir avanzando hacia allá. Entonces, el retomar esta iniciativa es, digamos, ir en sentido contrario del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de lo que se planteaba antes como el Sistema Nacional de Seguridad Pública, cosa que sí resulta alarmante, porque ahí, bueno, ya se estaban estableciendo diferentes atribuciones para cada policía, y entonces, digamos, borrar de un plumazo todo eso y establecer este nuevo, digamos, modelo es lo que resulta alarmante. También quisiera comentar que cuando, digamos, esta iniciativa sale a partir del decálogo que emite el presidente, que fue cuando se retomó esta discusión, me llamó mucho la atención que, digamos, se
tomaba en cuenta un diagnóstico en el cual, o una posibilidad en el cual las policías municipales pudieran ser infiltradas por el crimen organizado, pero nunca se mencionó en el documento la posibilidad de que una policía estatal pudiera ser infiltrada o que la policía federal pudiera ser infiltrada por el crimen organizado, y creo que desde ahí entonces ya está mal planteado el diagnóstico, ¿no? Habría que prever... O sea, lo que está diciendo es que está sesgado. Exactamente, entonces porque habría que prever qué hacer en caso de que en las otras situaciones, cuando una policía federal lograra ser infiltrada o que una policía estatal no estuviera, digamos, dando un buen servicio a la ciudadanía, ¿qué vamos a hacer en esos casos? Pues eso se lo preguntamos justamente a ti, y es, a ver, si prospera el mando único y te quedas, digamos, sin policía, o te quedas con una policía solamente para asuntos administrativos sin armamento, ¿cómo te sentirías? Porque tú vas a seguir dándole la cara a la gente. Claro, porque a final de cuentas la población va a seguir buscando la seguridad, no en el gobierno estatal, no en el gobierno federal, sino la va a seguir buscando ahí en el ayuntamiento. Exacto. Entonces, ahí desde luego que nos dejaría con una situación bastante difícil de cómo enfrentar toda la situación. Y porque lo que a mí me preocupa es de que se pueda ir únicamente a buscar atender los delitos de alto impacto. Eso, desde luego, que también tiene una obligación ahí el gobierno estatal y el gobierno federal de intervenir en los delitos de alto impacto. Pero ¿cómo se va a atender la problemática local, la problemática del día a día en cada calle del municipio? Entonces, a mí me parece que es preocupante y, desde luego, yo creo que sería la población, en todo caso, la que tendría que definir qué es lo que prefiere. Yo estoy consciente, incluso por el nivel de aceptación que en base al cual llegué al cargo, es decir, una votación histórica con un porcentaje bastante elevado, y que tiene que ver sobre todo con el trabajo que hizo la administración saliente, pero sobre todo en lo que hizo en materia de seguridad. Por eso es que yo creo que yo no podría traicionar lo que la población decidió, lo que la población lo que a la población le hizo definir por quién votar. Pues Juan Hugo de la Rosa, muchas gracias por haber venido. Vienen días complicados. Así es. De mucha discusión sobre el tema y pues te deseamos suerte. Gracias. Muchas gracias, Juan Hugo de la Rosa, alcalde de Nezahualcóyotl, y Sergio Padilla, investigador de Causa en Común. ¿Va a prosperar la iniciativa? Finalmente, o el PAN y el PRD la van a congelar en el Senado. Eso ya, la oposición dijo que no va. Que no Como va. antes hizo el PRI en 2010. Esperemos que al menos no prospere como estaba planeada, y creo que eso ya sería un logro, pero falta mucho por avanzar en hacer políticas basadas sobre todo en información certera. Bueno, pues ahí estamos a la espera de ir conociendo más datos que ustedes nos puedan aportar. Muchas gracias. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.